Capítulo 203. Culpables descubiertos. ¿Funcionará esta vez?, preguntó Luke con los brazos cruzados, de pie en su casa de Shadyside mientras observaba a Wednesday sentado en una silla en medio de la sala. En sus pálidas manos, Miércoles sostenía un desgastado reproductor de discos de vinilo. Había pasado un mes desde que Luke había revisado los ataúdes en el cementerio, que, en lugar de contener cadáveres, estaban llenos de tierra. Cuando regresó esa noche, Wednesday ya había regresado de su incursión en la comisaría. Aunque esperaba encontrar registros alterados, expedientes de personas desaparecidas ocultos o alguna otra pista incriminatoria, su investigación no había arrojado resultados. Todo parecía perfectamente normal. Sin embargo, cuando Luke le dijo que las tumbas estaban llenas de tierra, supo que tenían que seguir el rastro de esta minoría de personas que habían desaparecido de Shadyside sin decir palabra. También tenían que investigar a los ancianos que habían sido declarados muertos falsamente por causas naturales. Luke se hizo cargo de este último y estuvo trabajando en él durante el último mes. Visitó a las familias de estas personas, a sus amigos, a los médicos e incluso al forense que supuestamente los había declarado muertos. Utilizó su capacidad de leer la mente en cada encuentro, buscando recuerdos incriminatorios, actos de corrupción o cualquier detalle extraño que pudiera explicar cómo alguien podía falsificar un certificado de defunción y enterrar tierra en lugar de un cuerpo. Pero no encontró nada. Todas las personas a las que interrogó eran personas normales, completamente ajenas a cualquier delito. Sus pensamientos eran rutinarios, carentes de malicia o conspiración. Incluso los agentes de policía cuyas mentes leyó no eran corruptos ni malvados. Mientras tanto, el Miércoles se centró en investigar a las personas de la lista que simplemente habían desaparecido sin dejar rastro. La única explicación que sus amigos y conocidos pudieron dar fue que se fueron de la ciudad. No había despedidas, ni cartas, ni pistas sobre su paradero. Entonces cambió su enfoque y decidió usar su aura violeta para investigar sus visiones psíquicas. Sus visiones se desencadenaban al tocar objetos o personas, mostrando fragmentos del pasado o del futuro cercano, casi siempre cargados de violencia o de matices siniestros. Era una técnica que, si bien era útil, también resultaba agotadora y poco fiable, pues dependía de factores que no podía controlar por completo. En las siguientes semanas, Wednesday, con la ayuda de Natasha, se centró en recopilar objetos que habían pertenecido a las personas desaparecidas, con la esperanza de desencadenar una visión que le diera una pista sobre el día en que desaparecieron. La tarea de encontrar estos objetos fue más tediosa de lo que parecía en un principio. Las personas desaparecidas no se habían llevado nada, pero sus casas habían sido vaciadas por sus familiares, que regalaban, vendían o tiraban sus pertenencias. Aún así, mediante la búsqueda de familiares, lograron hacerse con algunos objetos que habían pertenecido a estos individuos. Sin embargo, los resultados hasta el momento habían sido decepcionantes. Fue un proceso lento, y Wednesday todavía estaba entrenando para refinar su control sobre estas visiones. «Sabes que no depende solo de mí», respondió Wednesday, sin apartar la vista del tocadiscos. «He mejorado estos meses. Mis visiones son más consistentes, puedo activarlas con más frecuencia. Pero...». Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «¿Pero qué?», insistió Luke, con tono impaciente. «Pero no siempre es tan sencillo. El objeto tiene que haber estado en el lugar correcto en el momento correcto. Si no presenció, por así decirlo, lo que sucedió, entonces no hay memoria que recuperar». Continuó, mirándolo ahora con sus ojos negros como el abismo. Wednesday podría tener una visión agotadora del pasado de este tocadiscos, pero podría ser inútil, pues no revelaría nada valioso. Eso había sucedido con objetos anteriores, y como aún luchaba por controlar plenamente su habilidad, a veces veía recuerdos de días irrelevantes. «Lo sé, pero ¿no tienes una corazonada? ¿O algo que te diga que esta vez sí tendrás una visión útil?», preguntó Luke. «Ningún objeto viene con una etiqueta que diga estuve presente durante el crimen», respondió Wednesday, con una mezcla de sarcasmo y paciencia que reservaba solo para él. «Lo entiendo», dijo Luke, intentando ser más paciente. «Deja de quejarte y quédate cerca por si pierdo el conocimiento», le ordenó Wednesday, y Luke se acercó unos pasos. Forzar una visión era mucho más exigente y agotador, lo que significaba que podía desmayarse mientras la experimentaba, especialmente si duraba demasiado.
Luke se acercó lo suficiente para atraparlas y se desplomaba hacia adelante. Wednesday colocó sus pálidas manos sobre el desgastado tocadiscos y empezó a concentrarse. Su ceño, habitualmente impasible, se frunció y el sudor empezó a perlarse en su frente. De repente, levantó la cabeza bruscamente y sus ojos se pusieron blancos. Unos segundos después, se desplomó hacia adelante y Luke tuvo que sujetarla. Esta es una visión larga, pensó Luke, aún no del todo acostumbrado al proceso de entrar en una visión. Mientras tanto, Wednesday se encontraba en un plano completamente distinto. Estaba dentro de una casa y, por las ventanas, podía ver que era de noche. El tocadiscos estaba sobre una mesita, con aspecto limpio y cuidado. En un sofá cercano estaba sentada una pareja que el miércoles reconoció de inmediato a Julia y Henry Reynolds. Un hombre y una mujer de mediana edad, rubios y de ojos verdes. El tiempo pareció acelerarse. Segundos después, la atmósfera de paz se hizo añicos. Dos figuras aparecieron de la nada, como sombras materializadas en la oscuridad. Ambas vestían túnicas negras con capucha que ocultaban sus rostros, dejando apenas entrever sus mandíbulas. Sus movimientos eran antinaturalmente rápidos, casi borrosos para los ojos del miércoles, en parte debido a la naturaleza de la visión. Antes de que Julia o Henry pudieran reaccionar, las figuras encapuchadas los dejaron inconscientes en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, cada uno levantó a un Normie, listos para llevárselos. Pero en ese instante, todo se desvaneció y Wednesday regresó al presente. Lo primero que vio fue el rostro de Luke, muy cerca del suyo. También notó que Luke la sostenía en sus brazos como una princesa. Dije que me atraparías, no que me cargarías de esta manera estúpida, murmuró. Tenías el cuello rígido al mirar hacia arriba. Daba un poco de miedo, así que pensé que te vendría bien mirar hacia arriba, respondió Luke, todavía sentado en la silla, con Wednesday en brazos. Ya veo, dijo Wednesday pensativo, pero no hizo ademán de bajar. Al fin y al cabo, era cómodo. Esta vez, la fatiga mental y el dolor de cuello eran mucho peores que antes. ¿Viste algo útil?, preguntó Luke. Sí. Muy útil, respondió miércoles y comenzó a contarle la visión a Lucas. ¿Otra vez figuras encapuchadas?, murmuró Luke frustrado. Sí, aunque no vi sus caras, sé que eran marginados por la fuerza que mostraron en la visión, y también por el tipo de marginado que eran, añadió Wednesday, alargando las palabras para generar suspenso. ¿Qué clase de marginado?, preguntó Luke con entusiasmo. Por fin tenían una pista, algo que podían usar para rastrear a esos bastardos y obligarlos a revelar información sobre sus padres. Vampiros. Tenían la piel muy pálida, pero lo que los delató fue un pequeño símbolo que vi en el interior de su muñeca, respondió Wednesday, y la expresión de Luke se tornó de sorpresa. ¿Vampiros? ¿Qué símbolo viste que lo confirmó?, preguntó Luke. Era un cáliz rebosante de sangre. Pertenece a uno de los 7 clanes de vampiros más importantes de América, el clan Drosía, respondió Wednesday, y Luke no pudo evitar hacer una mueca ante la información. Genial, uno de los clanes de vampiros más nobles y poderosos. Luke suspiró. No te preocupes. Es solo una rama, dijo Wednesday con calma mientras se incorporaba lentamente, aún en brazos de Luke. Su mirada oscura se clavó en la de él con intensidad. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Luke. No tenía ni idea de los símbolos de los clanes de vampiros. Solo había memorizado sus nombres. El símbolo tenía 2 líneas que cruzaban la base del cáliz, como un grabado bajo la copa, explicó Wednesday, haciendo un pequeño gesto con los dedos para ilustrar las líneas paralelas. Eso indica la jerarquía dentro del clan. 2 líneas significan que pertenece a una de las ramas secundarias, no al núcleo principal. Entonces, seguimos lidiando con vampiros, pero no con los más importantes. Eso está mejor, supongo, dijo Luke. El miércoles entrecerró los ojos, inclinándose ligeramente hacia Luke mientras mantenía su mirada fija en él, sus rostros ahora estaban a solo centímetros de distancia. Tú, Luke Poe, un adicto al combate que siempre presume de sus habilidades, pareces aliviado de enfrentarte a vampiros más débiles, observó Wednesday con curiosidad. Si fuera en otras circunstancias, quizá me emocionaría luchar contra ellos. Pero buscamos pruebas. Y ya tenemos suficientes problemas con los Spellman, respondió Luke con una leve sonrisa.
Entiendo lo que quieres decir, concedió Wednesday, sin romper el contacto visual mientras sus ojos oscuros estudiaban cada cambio en su expresión. Debo admitir que es bastante maduro de tu parte no ir por ahí haciendo enemigos innecesarios, añadió. Oye, no me trates como a un niño inmaduro, se quejó Luke, frunciendo ligeramente el ceño, aunque su expresión se desvaneció al ver el atisbo de sonrisa en los labios de Wednesday. Solo lo creeré completamente si, cuando llegue el momento, logras enfrentarte a esos vampiros sin matarlos, dijo, inclinando ligeramente la cabeza y con una mirada pensativa en el rostro. No los mataré. Al menos, todavía no. Necesito quitarme de encima a los Speedman antes de empezar a añadir clanes poderosos como enemigos mortales, dijo Luke. Ya veremos, murmuró Miércoles suavemente antes de inclinarse y rozar sus labios contra los de él en un beso suave pero firme. Capítulo 204. Historiador del miércoles. Tras apartarse de los deliciosos labios de Wednesday, Luke preguntó con vacilación. ¿No tienen prohibido los vampiros beber sangre normal? Sabiendo que tratan con vampiros, es obvio por qué estos vampiros del clan Drosía secuestran humanos. Lo hacen para beber su sangre. Parece que han elegido este pueblo como su fuente de sangre. Sí, están prohibidos. Fue una ley impuesta por la propia comunidad vampírica hace más de 2 siglos. La sangre humana puede ser un manjar para ellos, pero no es necesaria para su supervivencia. De hecho, los vampiros son completamente autosuficientes sin necesidad de alimentarse de los normales, respondió Wednesday con su característica precisión. Entonces están cometiendo un delito aquí. Si la rama principal del clan Drosía se entera, los pondría en un aprieto, comentó Luke, mientras una nueva idea se formaba en su mente. ¿Una situación difícil?, repitió Wednesday, con un tono que dejaba claro que no se tomaba la situación tan a la ligera como Luke. Eso sería quedarse corto. La rama principal del clan Drosía podría simplemente exterminarlos por romper esa regla. Los vampiros son muy estrictos con las leyes que ellos mismos imponen en su sociedad cerrada, añadió Wednesday con tono serio. ¿En serio? ¿Solo por usar a unos normies como alimento, acabarían con toda una rama secundaria?, preguntó Luke, frunciendo el ceño. Sí, son más serios de lo que imaginas. Valoran la estructura y el orden que han creado. Los vampiros son, por decirlo suavemente, los marginados más conflictivos entre los normales, ya que en el pasado secuestraban a gente para chuparles la sangre, respondió Wednesday. ¿Por eso prohibieron alimentarse de sangre humana? Para evitar conflictos con los normales, dijo Luke, y Wednesday asintió. Sí. Aunque los vampiros y los marginados en general son increíblemente poderosos a nivel individual, los normales tienen un arma que ningún marginado puede igualar: su número. Son muchos más. Y, lo que es más importante, tienen una capacidad única para organizarse y actuar como una sola fuerza. Si cientos de miles de ellos se movilizaran con armas, incluso los vampiros más fuertes se enfrentarían a una batalla muy difícil, explicó Wednesday. Supongo que eso equilibra las cosas para que no haya exterminio por ninguna de las partes, comentó Luke. Algo así. Los normies pudieron enfrentarse a los marginados gracias a su capacidad de unirse, de formar sociedades. Mientras tanto, somos notoriamente malos trabajando en equipo. En el pasado, los vampiros eran conocidos por vagar solos, actuando de forma independiente, dijo Wednesday. ¿Por qué?, preguntó Luke, genuinamente interesado en aprender historia de su linda novia gótica. Por naturaleza. Los marginados, con sus habilidades tan únicas, tienden a sentirse autosuficientes. ¿Para qué confiar en otro cuando puedes enfrentarte al mundo tú mismo? Por eso las comunidades marginadas siempre han sido pequeñas y desorganizadas. Durante siglos, eso las hizo vulnerables, respondió Wednesday, solo capaz de ser tan paciente y explicativa con Luke. Con cualquier otra persona, les habría dicho que leyeran un libro sobre la historia de los marginados. Eso cambió con la creación del Consejo, ¿verdad?, comentó Luke. Sí, el Consejo fue el primer intento real de unir a todas las razas marginadas bajo un único sistema legal. Psíquicos, vampiros, hombres lobo, gorgonas, cada grupo finalmente comprendió que, si no se organizaban, los normales podrían seguir matando a un gran número de marginados, y no somos conocidos por ser numerosos.
Tenemos el ejemplo de Crackstone y sus peregrinos fanáticos que mataron a un gran número de marginados, incluyendo a mi antepasado. Miércoles confirmó. Pero cada raza también tiene sus propias reglas. Dijo Luke, más como una afirmación que como una pregunta. Correcto. El Consejo es la autoridad general, pero cada grupo marginado tiene sus propias leyes y tradiciones. Los vampiros, por ejemplo, tienen una jerarquía muy estricta que regula su comportamiento. Ellos mismos impusieron la ley que prohíbe la sangre humana tras siglos de sangrientos conflictos con los normies. Wednesday asintió. Incluso con el Consejo, cada raza tiene sus propias reglas, tradiciones y conflictos internos. Añadió Wednesday, negando levemente con la cabeza. Vaya, pareces un libro de historia, solo que mucho más linda e interesante. Dijo Luke, mirándola con admiración y un toque de diversión. El miércoles le lanzó una mirada asesina, aunque no pudo ocultar el ligero rubor que cruzó sus pálidas mejillas. Deja ya de cumplidos estúpidos. Ahora piensa en cómo usaremos esta información. Dijo Wednesday, que ya había trabajado bastante y quería que Luke tomara las riendas de ahora en adelante. Ella solo hizo esto con él, siempre había sido independiente y quería hacerlo todo por sí sola, hasta que lo conoció. Luke sonrió con picardía y dijo, sí, señora historiadora. Hizo una breve pausa. Si usan Shadyside como su granja de sangre, su base debe estar en Sumnivale o en el bosque entre ambos pueblos. Podemos encontrarlos y chantajearlos, comentó Luke después de unos segundos. Miércoles entrecerró los ojos, intrigada. ¿Chantajearlos? Repitió. Sí, amenaza con acusarlos frente a la sede principal. Si se trata de un delito tan grave, lo que ya sabemos puede asustarlos. A cambio, les pediremos información sobre cuándo llegaron mis padres. Explicó Luke. Es un enfoque arriesgado. Sabiendo la gravedad del delito que cometieron, querrán eliminar a cualquiera que lo sepa, dijo Wednesday, evaluando la idea. ¿En serio? ¿Querrían eliminar al primogénito de la familia Adams? ¿Al gran heredero, Wednesday Adams? Preguntó Luke, arqueando una ceja. El miércoles le lanzó una mirada asesina, pero sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa satisfecha. Tienes razón. Nuestras habilidades superan a las de la mayoría de las razas, por eso se nos considera el nivel más alto en la jerarquía de poder. No sería prudente que esta rama secundaria iniciara una guerra con mi familia. Dijo Wednesday. Si eso sucediera, esta rama secundaria tendría una sentencia de muerte segura. Por un lado, el clan Drosía los eliminaría de inmediato por cometer tal acto, y eso sería lo mejor que les podría pasar, porque si la familia Adams los atrapa, desearían que estuvieran muertos. Por eso, si vamos con la intención de negociar, no querrán atacarnos por tu apellido. Además, lo que pedimos es muy fácil de pagar. Dijo Luke con una leve sonrisa. Cierto, pero más que una negociación, es una amenaza. Respondió miércoles. Llámalo como quieras. Lo importante es que consigamos lo que buscamos sin tener que enfrentarnos a toda la rama. Aunque si se niegan a dárnoslo, es obvio que nos atacarán para silenciarnos. Dijo Luke encogiéndose de hombros. Eso es un problema. Enfrentarse a una rama creará caos. Dijo Wednesday, frunciendo ligeramente el ceño. Se supone que debemos estar aquí de incógnito. No podemos luchar abiertamente contra una rama secundaria de uno de los 7 clanes de vampiros más importantes. Es solo una rama secundaria. Dijo Luke, agitando la mano con desdén. Se había enfrentado a demonios, a Crackstone, a Dolores y a muchos otros enemigos poderosos. No tenía miedo de enfrentarse a unos cuantos vampiros que secuestraban en secreto a los normies para beber su sangre. En el peor de los casos, los derrotaremos y leeré sus memorias buscando lo que necesitamos. Añadió Luke. ¿Puedes buscar recuerdos de hace más de 10 años? Preguntó Wednesday con curiosidad. Nunca lo he intentado, pero siempre hay una primera vez. Por eso prefiero que hablen solos. Es más rápido, pero si no hay más remedio, lo hago. Respondió Luke. Bueno, otra opción es que, si los derrotamos, podemos torturarlos para obtener la información, así no tendrás que leer sus recuerdos. Incluso podríamos prometerles que les perdonaremos la vida si nos cuentan lo que saben sobre la llegada de tus padres. Sugirió Wednesday, y Luke asintió, pues era una buena opción. Bueno, entonces. Mañana se lo diremos a Natasha y planearemos cómo los confrontaremos.
dijo miércoles, mirando el reloj, que marcaba las 4:46 de la mañana. Luke frunció el ceño cuando vio la hora. Mañana tenía clase, las malditas clases estúpidas. Ahora que lo recuerdo, mañana tenemos ese partido contra Sunnyvale, comentó Luke. Los equipos de fútbol de ambas escuelas se enfrentaban en un emocionante partido mañana a las 7 p.m. En este caso, Shady Side jugaba de visitante, así que tuvieron que viajar a Sunnyvale, el alegre y encantador pueblo. Eso es bueno. Podemos aprovechar ese viaje para explorar Sunnyvale y ver si esos vampiros se quedan allí, dijo Wednesday. Por fin, todo se alinea, murmuró Luke, ansioso por encontrar la evidencia cuanto antes para poder dejar de tomar la poción de cambio de género. Aunque lo realmente bueno de estar allí era que vivía con Wednesday y compartían habitación, algo que no podía replicar en Nevermore o la mansión Adams. Un intercambio equivalente. Capítulo 205. Vampiros del clan Drosía. Afueras de Sunnyvale, 6:45 am. A lo lejos, el horizonte comenzó a adquirir un tenue tono naranja, indicando que el amanecer estaba cerca, pero la oscuridad aún persistía. Entre árboles dispersos y hierbas altas, se destacaban 5 figuras. 2 de ellas se enfrentaban a las otras 3 en un claro enfrentamiento. Esto no es lo que acordamos. Si siguen así, Shady Side pronto será un pueblo fantasma, dijo uno de los 2 encapuchados. Su tono era masculino, pero no áspero ni brusco, lo que sugería que era joven. Ja, como si nos importara. Haz lo que te decimos, respondió burlonamente una de las 3 figuras. Era el más alto de sus 2 compañeros. No han pasado ni 5 meses desde que entregamos a los Miller. Su desaparición fue meticulosamente planeada, sin rastros ni sospechas. ¿De verdad necesitas a esta chica?, preguntó la segunda figura encapuchada, con voz suave y aguda, como la de una joven. Tras esa pregunta, las 3 figuras que parecían tener más autoridad guardaron silencio. Entonces, finalmente, una de ellas, que había permanecido callada hasta entonces, dio un paso adelante. Sus ojos, apenas visibles bajo la capucha, brillaban con malicia. No cuestiones nuestras decisiones, mestizo. Haz lo que te digan sin quejarte, dijo con autoridad y desdén. La mujer encapuchada que había hecho la pregunta anterior apretó los puños pero no respondió. El silencio se apoderó de la zona de nuevo hasta que la tercera figura encapuchada, que aún no había hablado, dijo con un dejo de arrogancia y burla. Tengo muchísima curiosidad por conocer a esta chica. Dicen que es hermosa, que las fotos no le hacen justicia. Me pregunto si de verdad es tan especial como dicen, aunque dudo mucho que una simple persona normal pueda igualar mi belleza. Soltó una risita y levantó su mano pálida, con las uñas pintadas de un rojo intenso, para examinarlas. Puede que sea hermosa para los estándares normales, pero nunca podrá igualar tu belleza, hermana, dijo la primera figura en tono de admiración. Ya lo sé. ¿Cómo se llamaba? ¿Martes? Preguntó, mirando a las 2 figuras encapuchadas, quienes asintieron levemente. Oh, escuché un rumor, no estoy seguro de si es cierto, Elías, dijo la alta figura encapuchada, mirando hacia el hombre. ¿Qué?, preguntó Elías, con un mal presentimiento apoderándose de él. Esta supuesta belleza normal tiene una hermana, y se rumorea que es cercana a ti, y a ti, Lauren, dijo la figura desgarbada con una sonrisa, primero mirando a Elías y luego a su compañera, Lauren. Elías frunció el ceño al oír eso. Le vino a la mente Jenna, la hermana de Tuesday, todo lo contrario. Trabajadora, tímida y buena persona. ¿Qué tiene que ver ella con esto?, preguntó Elías con voz tensa, casi un gruñido. Bueno, es la hermana de la otra chica. Ya que nos estamos tomando la molestia de capturar a una, mejor nos llevamos a las 2, ¿sabes? Para tener una de repuesto, respondió la alta figura, con una sonrisa que reveló unos dientes blancos con colmillos afilados. Tú, murmuró Elías, con una voz amenazante. No dejaría que se llevaran a Jenna. Lauren, de pie junto a él, le agarró la muñeca, negó con la cabeza y susurró. No. No podemos ganar. Elías apretó los dientes pero no respondió. La chica rubia será suficiente por ahora. Desaparecer a 2 hermanas no será tan fácil de ocultar, afirmó con autoridad la figura encapuchada del centro, mirando al hombre flacucho. El hombre flacucho levantó las manos con una sonrisa despreocupada. En fin, solo bromeaba, dijo.
La figura encapuchada del centro ignoró el comentario y se giró hacia Elías y Lauren, quienes permanecieron inmóviles. Tienen una semana. Usen el artefacto. Dijo con firmeza. Ah, el artefacto. ¡Qué maravilla! ¿No es fascinante cómo un simple objeto puede borrar tanto ruido de las mentes débiles de los normales? Dijo la mujer encapuchada con tono arrogante. No es sencillo. Es una reliquia. Vamos. Dijo la figura encapuchada del centro, dándose la vuelta. Hoy es el partido, ¿no? Podríamos echarle un vistazo a esa chica, a ver si los rumores son ciertos. Comentó el hombre flacucho. Es cierto. Será interesante. Dijo la mujer encapuchada con una leve sonrisa. No podía perder en belleza. Por fin se han ido, ¿cómo demonios beben tanta sangre tan rápido? Lauren suspiró. Siempre era desagradable encontrárselos. No lo sé, pero no entiendo cómo el abuelo o nuestros tíos les permitieron actuar como querían, sabiendo que cualquier error podía costarles caro. Dijo Elías, visiblemente disgustado. ¿Abuelo? ¿Tíos? ¿Por qué los sigues considerando familia? Ni siquiera nos tratan como familia, solo como sucios mestizos. Se burló Lauren. Y a esos tres los dejan hacer lo que quieren porque son su orgullo y alegría, consintiéndolos demasiado. Añadió con una mueca. Volvamos. Dijo Elías, que no quería hablar más del tema. ¿Qué harás si en el futuro atacan a Jenna? Tal como van las cosas, en unos meses podrían agotar a tu style y poner la mira en un nuevo objetivo. Preguntó Lauren mientras regresaban a Shadyside. Intentaré que Jenna y su madre se vayan de Shadyside, es una pena que el martes termine así. Respondió Elías con una expresión de arrepentimiento. No le gustaba la hermana de Jenna, pero sabía que era una inocente normal que acabaría siendo alimento para sus primos vampiros. Lauren y Elías permanecieron en silencio durante el resto del viaje de regreso. Luke comenzó un nuevo día escolar temprano por la mañana. Lo bueno del día fue que finalmente descubrieron quién estaba detrás de las desapariciones en Shadyside. Un gran logro, gracias a las misiones de miércoles y sus agudas habilidades de investigación. En cuanto a Natasha, durante este tiempo se dedicó a buscar documentos, archivos y cualquier cosa relacionada con un incidente ocurrido hace más de 10 años, pero no encontró nada. Incluso rebuscó entre archivos a los que no debería haber tenido acceso, pero tampoco contenían lo que buscaba. Entonces, ayudó a Luke y Wednesday y también comenzó a tachar lugares en Shadyside donde no debería ocultarse la evidencia. Sin embargo, esto al final sería inútil porque si lograban capturar a un vampiro del clan Drossia, podrían extraer información sobre cuándo llegaron los padres de Luke allí. Por lo que Luke sabía, los vampiros poseían habilidades mentales similares a las suyas con su aura azul, aunque diferían en muchos aspectos. Sus poderes no operaban con la precisión quirúrgica de un psíquico, sino como un velo que envolvía a quienes estaban a su alcance. Sin embargo, este alcance era demasiado amplio, ya que habían logrado manipular a un pueblo entero como Shadyside. Aunque era un pueblo pequeño, todavía tenía miles de habitantes. Influir en un pueblo entero sería demasiado difícil para un vampiro de la rama secundaria del clan Drossia. Por eso, no estaba del todo seguro de cómo habían logrado que las constantes desapariciones de personas fueran tratadas con indiferencia, como si fuera normal que la gente simplemente abandonara el pequeño y aburrido Shadyside. Aún así, esto no era infalible, ya que Violeta había notado que era extraño cómo tanta gente había abandonado Shadyside, muchos de ellos durante la noche, sin despedirse de nadie. Luke sentía cierta curiosidad por saber cómo la rama del clan Drossia había logrado este efecto en Shadyside, pero no le preocupaba demasiado averiguarlo. Ese no era su objetivo. Si le daban la información que buscaba, su misión estaría completa. Después de terminar la jornada escolar a las 3 p.m., Luke y Wednesday regresaron a casa. El partido de fútbol era a las 7 p.m. El equipo de Shadyside estaba de visita en Sunnyvale. Era un partido muy esperado por ambas ciudades debido a su rivalidad. Normalmente, Sunnyvale ganaba ya que, al tener más del doble de población que Shadyside, contaba con un equipo más diverso y talentoso. A las 6:20 p.m., regresaron a la escuela, ya que los estudiantes y los miembros del equipo de fútbol serían llevados a Sunnyvale en varios autobuses. Natasha conduciría hasta allí ella misma para ver el partido, aunque más que ver el partido, tenía una misión junto a Luke y Wednesday: explorar Sunnyvale en busca de la residencia de la rama del clan de vampiros.
Capítulo 206. La posesividad del miércoles. Luke estaba sentado en uno de los asientos centrales del autobús, junto a la ventana. El caos reinaba a su alrededor. Los estudiantes de Shadyside, vestidos con los colores del equipo, cantaban a todo pulmón, sus gritos y cánticos resonaban contra las paredes del vehículo. Algunos golpeaban los respaldos de los asientos al ritmo de las canciones, mientras otros ondeaban pequeñas banderas con los colores de su escuela, agitándolas con fervor. Luke permaneció en silencio. Con un brazo apoyado en el borde de la ventana y la barbilla apoyada en la mano, miró hacia afuera. Su rostro estaba inexpresivo, completamente ajeno al alboroto que lo rodeaba. A través del cristal, observó cómo el paisaje cambiaba lentamente y los edificios de Shadyside daban paso a la carretera que conectaba ambas ciudades. Sin embargo, su mente estaba lejos del juego. Estaba pensando en el clan de los vampiros y en si encontrarían algún rastro de ellos en Summi Valley. Después de pasar más de un mes en Shadyside, era evidente que no tenían su base allí. Eso solo dejaba dos opciones. O tenían su base en Summi Valley o en los bosques que separaban las dos ciudades. Cerca de la mitad del autobús, un chico alto y flacucho que vestía una sudadera negra de Shadyside y tenía el pelo alborotado se subió a un asiento y se dio vuelta para mirar a los que estaban detrás de él. Con una sonrisa burlona y un destello de emoción en los ojos, levantó las manos y comenzó a gritar. «Vamos, perdedores. ¿Qué pasa con esta energía de pueblo muerto? Shadyside no se queda quieto. Y esta vez, nosotros tenemos la ventaja. Tenemos a la diosa Tuesday de nuestro lado», añadió con una amplia sonrisa. Los estudiantes en el autobús estallaron en vítores y risas. «Sí», gritó una chica desde el frente, golpeando el techo del autobús con la mano. «Martes, monarca de Shadyside. Muéstrales quién manda aquí». Un coro de «Martes. Martes». Se alzó entre los estudiantes, coreado como si fuera un grito de guerra. «¿Vas a decir algo o simplemente vas a dejar que sigan adorándote?», preguntó Violet con una expresión extraña. Luke apartó la mirada de la ventana y sus rasgos perfectos apenas se suavizaron en una pequeña sonrisa arrogante. Luego, hizo un gesto apenas perceptible con la cabeza, pero todos lo notaron. El efecto fue inmediato y electrizante. Los estudiantes estallaron en gritos aún más fuertes, como si el gesto del martes hubiera confirmado que ella era, de hecho, su monarca. Algunos aplaudieron, otros golpearon las ventanas y más de uno gritó. «Ahí está. Nuestro monarca nos respalda». Durante el último mes, Luke había abandonado su papel de estudiante popular, la imagen que había forjado meticulosamente al asumir la identidad de Martes. Y, sin embargo, su popularidad no hacía más que crecer día tras día. Para Luke, esto no había sido más que un experimento social. Como un actor probando un papel. Sonrisas arrogantes, palabras que parecían órdenes disfrazadas de sugerencias y gestos calculados que dejaban a todos hipnotizados. Para él, era un juego. Una manipulación a gran escala para ver cuánto podía influir en quienes lo rodeaban. ¿Qué tan fácil fue moldear las percepciones y emociones de las personas? Resulta que fue más fácil de lo que había pensado. Sin embargo, la novedad de este juego se desvaneció rápidamente. Con el paso de los días, empezó a aburrirse. Fingir ser alguien que no era, especialmente alguien tan opuesto a su verdadera naturaleza, era agotador. Así, poco a poco, fue perdiendo la personalidad de Martes. Se volvió más frío, más inexpresivo, respondía a los elogios con miradas indiferentes o a sentimientos apenas perceptibles. Dejó de esforzarse por dirigir o manipular. Simplemente ya no lo encontraba entretenido. Pero, irónicamente, esta actitud distante solo lo hizo más popular. La indiferencia de Tuesday era vista como una señal de confianza y misterio. Cuanto menos parecía importarle lo que pensaran los demás, más la admiraban. Su frialdad, su falta de expresión, incluso su aparente arrogancia, alimentaban el mito de su perfección. En su interior, Luke se sentía dividido entre la irritación y la fría satisfacción. En Nevermore, siempre estaba bajo la atenta mirada de todos, así que, al final, estaba acostumbrado a que la gente lo mirara y lo señalara. Simon y Kate también gritaban y vitoreaban. Su reputación se había disparado simplemente por ser los más cercanos a Tuesday, y a la mayoría de los adolescentes les encantaba la popularidad y ser el centro de atención. En cuanto a ese episodio donde pasaron horas desenterrando tumbas, permaneció en secreto dentro del grupo.
Continuó la investigación, pero no encontraron nada. Luke, por su parte, no aportó nada valioso. Solo fingió hacerlo. Prefería mantener a estos normales fuera de un lío que estaba fuera de su alcance. De cualquier manera, era imposible para Violet, Simon o Kate encontrar otra pista que los llevara a resolver el misterio de las desapariciones de Shadyside. No había nada en el pueblo. Él y Wednesday solo lo habían logrado gracias a las visiones de Wednesday. Sin ellas, no habrían llegado a ninguna parte. Aburrido de observar el paisaje que pasaba, Luke buscó a Wednesday. Estaba sentada en los asientos traseros. Tenía su típico aspecto de nerd normal, su presencia casi invisible. Lo más destacable de ella era que era la hermana de Tuesday. Ella realmente había perfeccionado el acto, volviéndose casi invisible gracias a la personalidad insoportablemente aburrida que mostraba. Luke frunció el ceño ligeramente al notar que un chico hablaba con Wednesday. Lo reconoció. Elias, el hijo de la mujer que trabajaba en Shadyside Realty. Junto a ellos también había una chica pecosa que conversaba con ellos. Se llamaba Lauren y era prima de Elias, al menos eso le había dicho miércoles. Este era el grupo de amigos de Jenna. Como Luke formaba parte del grupo rebelde formado por Violet, Simon y Kate, Wednesday había encontrado su lugar entre un grupo de cerebritos casi invisibles. Luke se levantó de su asiento y caminó hacia Wednesday. Elias y Lauren posaron la mirada en Tuesday, al notar la inesperada llegada de la monarca. Fruncieron ligeramente el ceño. Se produjo un cambio sutil en la atmósfera. Los movimientos del martes no pasaron desapercibidos y los cánticos comenzaron a disminuir mientras todos dirigían su atención hacia ella. ¿Qué va a hacer?, se preguntó Violet, con expresión tensa. Era amiga de Tuesday, incluso tenía sentimientos románticos por ella. Sabía lo tensa que era la relación de las hermanas Foster. De hecho, todo el mundo lo sabía. Las hermanas Foster tenían padres diferentes, lo que creó una distancia emocional entre ellas. Lo que el mundo vio fue a Martes, con su personalidad dominante, dominando por completo a Jenna, una chica introvertida y tímida. «Hermana, ¿necesitas algo de mí?», preguntó Jenna en un tono tembloroso y totalmente sumiso. En la mente de Luke, admiraba la actuación fenomenal de Wednesday. Ni siquiera él podría haber actuado de manera tan impecable. Su novia era verdaderamente un genio multifacético. No, solo me preguntaba, ¿por qué vienes al juego? ¿No deberías estar encerrado en tu cueva estudiando o algo así?, dijo Luke, con la voz cargada de burla y desprecio, con la sonrisa arrogante fija en su hermana. Jenna, al oír el tono cortante, bajó aún más la mirada, mordiéndose el labio y apretando las manos. Las cejas de Elias y Lauren se fruncieron ante la reacción de Jenna. Yo quería ir al partido, respondió Wednesday en voz baja. Ah, claro, querías venir al partido a, no sé, intentar coquetear con algún chico, ¿no? Darte tu primer beso. Y con suerte, perder la virginidad, dijo Martes con una risita que resonó con malicia por todo el autobús. Los demás estudiantes se rieron también, como si las palabras del Martes pudieran considerarse una broma. Jenna no dijo ni una palabra. Se quedó sentada en silencio, con la cabeza gacha. Elias estaba a punto de replicarle a Martes, dispuesto a defender a Jenna. No soportaba ese trato de una hermana a otra. Era demasiado cruel. Cuando estaba a punto de decir algo, Violet se le adelantó. Basta, Tuesday. Ya basta, dijo en voz baja pero con firmeza, parándose frente a Tuesday y agarrándole la manga. El silencio que siguió fue casi total. Los ojos de los estudiantes se volvieron hacia Violet, sorprendidos de que alguien se atreviera a enfrentarse a la monarca de Shadyside. En el pasado, solo una persona se había atrevido a desafiar abiertamente a Tuesday. Había sido la propia Violet cuando la confrontó en la cafetería y se quejó de que llegaba tarde por su culpa. ¿Suficiente?, preguntó Luke, con un tono casi curioso pero cargado de frialdad, girando lentamente la cabeza hacia Violet. Los ojos azul cielo del Martes se encontraron con los de Violet, y Violet sintió un ligero temblor en su interior, aunque se obligó a mantener la compostura. Los ojos de Martes, a los que muchos temían. Unos ojos hermosos que podrían pertenecer a una princesa de cuento de hadas, pero coronados por un rostro que, aunque hermoso, irradiaba una autoridad intimidante. Una belleza irreal acompañada de una aura tan opresiva que nadie, absolutamente nadie, se atrevió a desafiarla. Violet tragó saliva, pero no se echó atrás.
Sí, ya basta de atormentar a tu hermana. Dijo. TSCH, lo que sea. Murmuró Martes, liberándose bruscamente del agarre de Violet y volviendo a su asiento bajo la mirada de todos. Todas las miradas la siguieron el Martes, sorprendidas de que hubiera dejado de lado el tema tan fácilmente. ¿Por qué tanto silencio? Sigan cantando. Espetó Tuesday, mirando con enojo al chico con la sudadera negra de Shadiside y el pelo alborotado que había encabezado los cánticos. El chico inmediatamente siguió la orden y el resto de los estudiantes regresaron al ambiente entusiasta del juego, temiendo la ira del Martes. Violet se quedó donde estaba, suspirando aliviada. Muchos la miraron con respeto. El miércoles levantó ligeramente la cabeza, que hasta entonces había mantenido agachada. Sus ojos oscuros, como abismos, miraron a Violet. Había un brillo frío en su mirada que no coincidía con la imagen tímida y sumisa que había retratado unos momentos antes. No le había gustado en absoluto que Luke hubiera cedido a las exigencias de Violet. El miércoles cerró los ojos por un segundo, respiró profundamente y cuando los abrió de nuevo, la máscara de Jenna Foster estaba de nuevo en su lugar. Violet no notó la mirada fría de Wednesday, mientras Simone y Kate se acercaban a ella para mostrarle su respeto por ser la única persona que podía hablarle a Tuesday en ese tono. Elias y Lauren tampoco notaron ese pequeño y rápido cambio en Jenna, ya que todavía estaban viendo el Martes. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó Wednesday a Luke a través de su vínculo telepático. Su voz mental era tan fría como el hielo. Luke se estremeció levemente por dentro. Conocía ese tono mejor que nadie. Su dulce novia estaba molesta, aunque no lo demostrara abiertamente. ¿Qué? ¿Por qué estás enfadado?, respondió Luke a través del enlace, manteniendo la calma, aunque su confusión era evidente. Hubo un breve silencio antes de que la voz helada del miércoles llegara nuevamente a su mente. No estoy enojado, Luke. Estoy decepcionado. ¿Decepcionada? ¿Por qué? Lo planeamos así, ¿recuerdas? Tú, la hermana sumisa, yo, la hermana cruel. Manipulamos sus percepciones a nuestro antojo. Dijo Luke, confundido. No fue lo que dijiste lo que me molestó. Sabes que no me importa si me insultas delante de ellos. Es parte del juego. La fría voz de Wednesday insistió. ¿Y luego qué?, preguntó Luke. Lo que me molestó fue que cediste ante Violet. ¿Eso te molestó? No fue para tanto. Violet intervino, y bueno, pensé que era mejor dejarlo pasar para no arruinar el ambiente. Todos saben que es muy amiga de Tuesday. Sería raro que fuera tan agresivo y cruel con ella, ¿no crees? Luke explicó. ¿Raro? Ceder es una grieta en la personalidad que proyectas y creaste. Todo el mundo sabe que Violet es lesbiana. Miércoles respondió, con una voz fría, pero ahora teñida de algo más profundo. Un atisbo de celos apenas contenido. ¿Y eso qué tiene que ver con todo esto?, preguntó Luke. Dime, Luke, cuando estás en el cuerpo de Martes, ¿ves a Violet como un posible interés romántico? ¿Te parece atractiva? ¿Coqueteas con ella? ¿Quizás te excita la idea de tener una relación con una mujer en un cuerpo de mujer?, preguntó Miércoles. ¿Qué? ¿De dónde sacas eso? Por supuesto que no. Luke respondió rápidamente, indignado por la insinuación. ¿Estás seguro? Porque desde mi punto de vista, parecías bastante agradable con ella. Tan dócil, incluso. Y todos saben que Martes no es dócil. Miércoles insistió, con voz fría, pero claramente llena de una posesividad que Luke conocía muy bien. No fue nada parecido, Wednesday. Solo pensé que era mejor no causar más problemas. No me parece atractiva, no intenté coquetear con ella, y desde luego no quiero tener una relación lésbica en el cuerpo de Tuesday. Luke respondió, medio indignado, intentando dejarlo todo claro. Pero si esto te molesta tanto, lo manejaré de otra manera la próxima vez. ¿Te parece bien?, añadió Luke. Hubo un breve silencio antes de que el miércoles finalmente respondiera. Más te vale, Luke. Porque eres mío. Y no pienso compartir ni un ápice de ti, ni siquiera si eres Luke ni Tuesday. No tienes que preocuparte por eso, Wednesday. Dijo Luke, sin poder evitar sonreír levemente, reconociendo esa mezcla única de frialdad y posesividad de Wednesday. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado.
Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.